versículos, dos historias que están en la Biblia, que no estaban en el devocional, pero que creo firmemente que el Señor va a hacer cosas en estos días de forma rápida, estamos en una circunstancia y de repente el Señor nos va a llevar a otra totalmente diferente. Amén. Dice la Biblia que en cierto momento los discípulos se fueron a pescar y estaba Simón Pedro y ellos no habían pescado durante toda la noche, no habían pescado nada. Usted conoce esa historia, ¿verdad? No habían pescado nada. Pero dice la Biblia que Jesús estaba en aquel lugar y les dice, tiren las redes a la derecha. ¿Y qué fue lo que sucedió después que ellos tiran las redes a la derecha? Dice la Biblia que ellos sacaron tantos peces que parecía que la barca se hundía. Eso fue algo sumamente rápido, porque habían pescado toda la noche, pero no habían pescado nada. En un instante el Señor los bendijo de tal manera que ellos sacaron en abundancia. Amén. Y yo creo que el Señor quiere hacer eso con nosotros. En estos días el Señor nos quiere sorprender. Hay otra historia en Juan 5, un paralítico que había estado en el estanque de Betesda durante 38 años. 38 años. 38 años es bastante tiempo. A pesar de que una persona con 38 años es joven. Se apagó el micrófono, ¿no? Una persona con 38 años es joven, pero... Ahí volvió el micrófono. No quería que yo dijera eso. Pero 38 años es mucho tiempo. Imagínense que yo tengo solamente 36. Me falta todavía 2 años para llegar a esa edad. Imagínense si será tiempo, ¿no? Yo pienso cuando tenía 10, 12 años y ya parece que pasó una vida entera, hermanos. Es mucho tiempo. Pero dice la Biblia que este hombre estaba hacía 38 años en el estanque. Y él quería entrar y toda vez que el ángel venía, dice la Biblia que el ángel venía, revolvía las aguas, él no podía. Pero un día llegó Jesús y le preguntó qué era lo que él... Jesús hace esas preguntas, ¿verdad? Son medias cómicas, ¿no? Un hombre que estaba paralítico y Jesús le pregunta si él quería volver a caminar. En un instante aquel hombre se levantó y volvió a caminar después de 38 años. Eso nos muestra algo, hermanos, que el Señor puede hacer cosas en un instante. En un momento el Señor puede cambiar nuestras vidas para siempre. Entonces yo no sé cuál es lo que cada uno de los hermanos está orando. Tal vez hay cosas que estamos orando durante mucho tiempo. Hay cosas que estamos esperando durante muchos años. Estoy orando por un familiar hace años. En un instante el Señor puede cambiar esa circunstancia. En un instante el Señor puede hacer que esa persona se rinda a los pies del Señor. En un instante. Estoy pasando crisis financiera hace años. En un instante el Señor puede hacer que salgas de esa situación para una vida completamente diferente. Estoy pasando por una situación de enfermedad durante tanto tiempo. En un instante el Señor puede cambiar, sanarte completamente. Es cuestión de creer y decirle al Señor lo que queremos. Porque varios momentos el Señor llega a las personas y dice, ¿qué quieres que te haga? En varios momentos. El Señor les preguntó, ¿qué querés? ¿Qué es lo que necesitas? El Señor muchas veces sabía. Un paralítico, el Señor sabía. El paralítico, ¿qué es lo que más quiere? Volver a caminar. Pero el Señor va y le pregunta. ¿Por qué el Señor pregunta? Porque es de acuerdo muchas veces a nuestra fe, a tu corazón, a lo que vos querés que el Señor haga en tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que necesitas hoy que el Señor haga en tu vida? ¿Qué es lo que estás precisando que el Señor haga? ¿Será que el Señor no lo puede hacer? ¿Será que no? ¿O puede? El Señor puede hacer. Y el Señor va a hacer. Amén. En el nombre de Jesús. Yo quiero leer con ustedes una historia en Segunda de Reyes. ¿Puede dar un poquito más de volumen aquí al micrófono? Así no tengo que acercarlo tanto. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 4:8. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios.
hagamos un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego dijo a su criado Giesí, llama a la mujer sunamita, y el criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo dijo a Giesí, dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al comandante del ejército en tu favor? Pero ella respondió, yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó a Giesí, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giesí la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo prometió, el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Esta historia es extraordinaria. Nosotros estuvimos predicando hace un tiempo sobre la historia de Eliseo y esta mujer. La mujer sunamita que invirtió y bendijo a un hombre de Dios. Sembró en la obra, podemos decir así. Sembró en la vida de un hombre. Una de las cosas que decía el texto de hoy es que aquel cuarto que ella construyó para Eliseo probablemente fue el cuarto que ella estaba construyendo para su hijo. Aquel cuarto que ella construyó para el profeta tal vez era el cuarto para su futuro hijo, que ella ni pensaba, ni imaginaba. Una de las cosas que hoy, meditando en el devocional, me llamó así poderosamente la atención. Y es que hay cosas que nosotros ni siquiera hoy imaginamos que pueden suceder. Hay cosas que tal vez a veces nosotros anhelamos, pero ni siquiera hoy las vemos como reales. Para el Señor ya son. Hay cosas que hoy usted está orando y solamente piensa y tal vez ni siquiera se imagina que el Señor ya está pensando en hacer. Que el Señor ya está trabajando en eso. Hay cosas que hoy están en este cartoncito ahí que usted tiene en su mano y tal vez usted colocó como un pedido de oración algo sumamente difícil. Y usted piensa, papá, pero esto es casi imposible. Pero el Señor ya está trabajando en eso. Porque cuando usted comenzó a orar, cuando usted anotó eso, el Señor ya comenzó a trabajar en eso. Cuando nosotros anotamos a una persona en ese cartón, por más que usted diga, parece imposible, el Señor ya está trabajando en el corazón de esa persona. Y en el momento correcto, en el momento justo, esa persona un día va a estar a su lado. Ahí, sentado a su lado. Y usted va a decir, pero era imposible. Pero va a estar ahí. Va a estar junto con nosotros, adorando al Señor. Amén. Una de las cosas que me llama la atención de esta mujer es que esta mujer no precisaba nada. Dice la Biblia que ella era una mujer con un poder monetario. Estaba bien, estaba segura, probablemente tenía conexiones, era conocida en aquel lugar, no precisaba nada. Pero un día ella decide hacer algo por un hombre de Dios. Invirtió en la obra, invirtió en la predicación del Evangelio, por más que no era el Evangelio todavía. Pero invirtió. Y por causa de ella haber invertido en la obra del Señor, el Señor le dio algo que ella ni siquiera pensaba que podía un día tener. Ella ni siquiera imaginaba que aquello que era imposible para ella, el Señor un día se lo iba a dar, que era tener un hijo. Y esto es interesante. Hay cosas que a veces usted ni siquiera sueña, porque parecen grandes. Pero el Señor ya está preparando esas cosas. El Señor está preparando el tiempo. El Señor está preparando el momento. No sé lo que los hermanos están orando. No sé las cosas imposibles que los hermanos están pidiendo. Yo no sé lo que es. No sé las cosas grandes. Sueños, a veces podemos decir, son sueños locos. No sé. Pero yo sé que el Señor está preparando algo extraordinario. Y la respuesta de Eliseo le dijo así: dentro de un año, a la misma fecha de hoy, dentro de un año, estarás abrazando un hijo.
Hoy, mientras yo preparaba la palabra, yo sentía de que, mientras yo estuviera predicando, yo sentía que había hermanos que dentro de un año van a tener sueños cumplidos. No sé lo que, hermano. No sé lo que el Señor va a hacer en su vida. No sé de qué manera. No sé de qué forma. No sé el sueño que cada uno tiene. Las oraciones que cada uno está haciendo. Pero sí sentí una convicción de que dentro de un año muchas cosas iban a cambiar en la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez para dentro de un año algún hermano está diciendo, yo quiero tener mis deudas pagas. Tal vez para dentro de un año yo ya quiero estar comprometido. Para dentro de un año yo quiero ya ser un líder de célula. Para dentro de un año quiero haber multiplicado mi célula. Para dentro de un año. No sé lo que cada uno quiere. Pero solamente crea que para dentro de un año el Señor ya hizo cosas grandes. En el nombre de Jesús. Tal vez usted pueda decir ahora, pastor no conoce mi problema. Pastor no conoce mi oración. Es imposible. Es difícil, es grande, pero yo quiero declarar que para dentro de un año, el Señor, dentro de un año usted ya va a estar con el milagro en su mano. ¿Entiende? No va a ser que dentro de un año el Señor va a hacer. Para dentro de un año, el Señor ya va a dar ese milagro. ¿Por qué? Porque aquella mujer al año estaba con el bebé, pero un bebé demora 9 meses para nacer, ¿verdad? Entonces el milagro comenzó rápido, hermanos. Lo que el profeta le dijo no fue que demoró un año para comenzar, comenzó rápido. Al año se manifestó. El Señor va a comenzar a hacer cosas extraordinarias en su vida. En el nombre de Jesús, el Señor va a hacer cosas poderosas. El milagro está en camino, hermanos. El milagro está llegando. ¿Sabe por qué? Porque un corazón generoso hace cosas extraordinarias. Un corazón generoso genera cosas grandes en el mundo espiritual. Un corazón generoso mueve la mano del Señor de manera sobrenatural. La mujer era rica, era influyente, no tenía necesidades, pero por causa de ella haber invertido en la vida de Eliseo, el Señor hizo un milagro que ella ni imaginaba, ni pensaba. Para ella no era algo posible, pero el Señor hizo. Y el Señor va a hacer en su vida en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero nombrarle algunos ejemplos que la Biblia nos habla al respecto de hombres que recibieron cosas grandes, cosas extraordinarias que el Señor hizo. Y mientras usted escucha, medite en su vida, en su situación y en cuál tal vez de estos hombres usted pueda reflejarse hoy. Pero déjeme decirle algo, el Señor va a hacer milagros en su vida. El Señor va a cambiar las circunstancias. El Señor va a cambiar la vida de su familia, sus finanzas. El Señor le va a dar salud plena en el nombre de Jesús. Amén. El primer ejemplo habla al respecto de José. La Biblia nos cuenta que José, desde muy joven, él tenía sueños. José era un soñador. ¿No? Había una canción que cantaban en la asamblea, me acuerdo, que venía un cantante de afuera que decía, José soñó, soñó y soñó. Y los sueños eran de Dios. José era un soñador. José soñaba con cosas extraordinarias. Que un día él iba a estar de pie como el sol y todos se iban a curvar a él. José soñaba cosas extraordinarias, cosas grandes, locuras para nuestra forma de ver hoy. Y dice la Biblia que por causa de eso, los hermanos lo vendieron, él fue a parar en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quiso aprovecharse, terminó en la cárcel. Ahora yo le hago una pregunta. Si un día José, estando en la cárcel, llegara a alguien y le dijera, José, mañana vos vas a ser el segundo después del faraón, ¿cuál hubiese sido la respuesta de José? Si alguien llegaba y le decía, José, mañana vos vas a ser después de faraón, vas a ser el hombre más poderoso. Yo imagino que José se hubiese reído. No sé usted qué haría. Pienso que él hubiese dicho, estoy en la cárcel. No estoy ni siquiera en el palacio, estoy en la cárcel. ¿Cómo mañana voy a ser el hombre más poderoso después de faraón? Pero eso fue lo que sucedió con José. Si yo le preguntara, de aquí a unos días, el Señor va a hacer un milagro tan grande en su vida
que te va a sacar de la situación que está hoy, te va a llevar a una situación completamente diferente. ¿Qué usted pensaría? Aquella persona que estás orando que parece imposible en estos días va a venir y te va a decir, yo quiero eso que vos tenés. ¿Qué usted diría? ¿Qué pensaría? ¿Sabe por qué? Porque el Señor hace cosas que nosotros no podemos entender, imaginar. Tal vez nosotros hoy estamos como José. Tal vez podemos estar presos en circunstancias, en dificultades, en problemas, en crisis, enfermedad. Preso en muchas cosas. Pero el Señor quiere sacarnos de eso. Y cuando el Señor nos saca, el Señor no nos saca para algo raso. Él nos lleva a cosas grandes, a cosas extraordinarias. Amén. Tal vez usted pueda pensar, no hay manera de que cambie. El Señor va a hacer. El Señor va a operar milagros. Amén. Si hoy yo le dijera, dentro de un año tendrás la célula multiplicada. Dentro de un año vas a ser un discipulador. Dentro de un año tu esposo, tu esposa estará aquí con nosotros. Dentro de un año tendrás la casa que soñaste. Dentro de un año tendrás la empresa que soñaste. Dentro de un año esa enfermedad que hoy está no existirá más. ¿Qué usted piensa? ¿Que usted creería en eso o no? ¿Eso cambiaría algo en su vida o no cambiaría nada? ¿Cambiaría o no cambiaría? Si alguien viene y le dice, dentro de un año vas a tener la casa, ¿a usted le daría alegría, sí o no? ¿Le daría? Dentro de un año tu condición financiera va a ser completamente diferente. Dentro de un año tus hijos van a estar sentados a tu lado. ¿Cómo usted se sentiría con eso? Sea sincero. ¿Se alegraría o no? Entonces comienza a alegrarse ahora. Porque el Señor ya nos está dando esas promesas. El Señor ya nos está dando esas promesas, hermano. Comienza a alegrarse hoy. Alégrese ahora en lo que el Señor ya hizo. José fue un hombre tan extraordinario que las cosas que él vivió fueron fuertes. Fueron cosas extraordinarias. Solo que cuando usted analiza la historia de José, usted ve que todo tenía un propósito. Desde que él salió de la casa de su padre hasta que fue a parar como el viceministro, podemos decir así, todo tenía un propósito, que era salvar su casa, salvar su familia. Todo lo que estamos viviendo hoy, el Señor está escribiendo porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y el Señor va a hacer, el Señor va a cambiar nuestra historia en el nombre de Jesús. Amén. Ahora tenemos que creer que el Señor va a hacer. Comienza a declarar aquello que usted quiere ver dentro de un año, cómo usted quiere estar. Dentro de un año, ¿cuál quiere ser su circunstancia? ¿Cuál va a ser su vida? ¿Cómo va a estar su matrimonio? ¿Cómo va a estar su familia? ¿De qué manera? Dentro de un año, piense, analice. ¿Amén? Amén. ¿El micrófono se baja solo? Hermanos, ayúdenme, hermanos. No tenemos retorno aquí hoy. Aleluya. Otro ejemplo, el ejemplo de Abraham. Dice la Biblia en Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec. Además, permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Esta historia de Abraham es maravillosa. Dice la Biblia que Abraham oró por Abimelec. Usted sabe, Abraham y Sara no podían tener hijos. Amén. ¿Te recuerda la historia? Solo que la Biblia dice que en cierto momento Abimelec estaban con problemas, no podían tener hijos. Y él fue y oró. Y Dios sanó a Abimelec. Dios sana a Abimelec, pero Abraham todavía no podía tener hijos. ¿Saben? Muchas veces nuestras circunstancias, nuestros problemas, nosotros tenemos miedo de orar por otros para que Dios los bendiga en aquello que nosotros no tenemos. Usted está enfermo, tiene miedo de orar por alguien para que sea sanado. ¿Sí o no? Usted tiene problemas en su familia, usted tiene miedo de orar por otros, porque dice, ¿cómo voy a orar por aquel si yo no tengo esto? A mí me falta. Pero estoy pasando por crisis. ¿Cómo voy a orar para que Dios lo bendiga financieramente si yo estoy pasando por este problema? ¿Cómo? No puedo.
Pero dice la Biblia que Abraham oró y Dios sanó a Abimelech. Y si usted continúa leyendo Génesis, usted va a ver que en cierto momento el Señor le da a Abraham y a Sara aquello que ellos tanto anhelaban. Déjeme decirle algo. Ore por las personas. Ore por aquellos que hoy están necesitando. Ore. Y si aquello que la persona necesita, aquello que usted no tiene, ore igual. Ore igual. ¿Por qué? Porque los milagros suceden por la fe, no por lo que nosotros tenemos hoy o dejamos de tener. Ore por aquello que las personas están necesitando. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a abrir puertas. ¿Cómo voy a orar para que el Señor le abra una puerta de trabajo si yo estoy sin trabajo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo voy a orar por la empresa de fulano si yo estoy mal. Mi empresa está mal. ¿Cómo voy a orar por fulano? No puedo. Comience a orar. Muchas veces en la célula van a surgir esos desafíos de orar por las cosas que usted no tiene. ¿Cuántas veces me pasó, hermano? Muchas veces. Pero usted tiene que orar y declarar. Tercer ejemplo, el ejemplo de Job. Dice la Biblia en Job 42:10, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Es difícil dar cuando nosotros no tenemos, ¿verdad? Es difícil bendecir a alguien cuando a nosotros nos falta. Es difícil. ¿Cómo voy a bendecir a alguien financieramente si yo no tengo? ¿Cómo voy a conseguir darle a alguien aquello que a mí me falta? Job era alguien que estaba pasando por problemas. Y todos los problemas juntos. Problemas de enfermedad, problemas de familiares, problemas de finanzas. Todos los problemas que alguien puede tener los tenía Job. Había perdido todo. Pero dice la Biblia que el Señor lo mandó orar por sus amigos. Orar por aquellas personas que le habían dicho prácticamente morite. Personas que lo habían acusado, que habían hablado mal sobre Job. El Señor lo mandó orar. ¿Sabe? Cuando usted está enfermo, usted no quiere orar por nadie. ¿Sí o no? Usted está pasando por crisis financiera, usted no quiere orar por nadie. Estoy pasando por crisis financiera, ¿qué voy a orar por alguien, por las finanzas? ¿Cómo voy a orar yo? Estoy pasando por una enfermedad, ¿cómo voy a orar por alguien para que sea sanado si yo estoy enfermo? ¿Cómo? El Señor nos manda a orar sin importar nuestra circunstancia, sin importar nuestro problema. Dice la Biblia que cuando Él oró por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Muchas veces nos centramos en orar por nosotros. Comienza a orar por los demás. Comienza a orar por sus familiares. Comienza a orar por aquel familiar que habla mal suyo. Comienza a orar por aquel amigo que lo difama. Comienza a orar por aquellas personas que se alejaron, que hablan mal de nosotros. Comience a orar. Y usted va a ver cómo el Señor comienza a prosperar su vida y a dar nuevamente aquello que tal vez usted perdió hoy. Señor es extraordinario, hermanos. Otro ejemplo, el ejemplo de Mardoqueo. Y este ejemplo habla de inversión, de invertir, de hacer cosas que el Señor un día nos va a bendecir y va a traer algo grande en nuestras vidas. ¿Sabe? Si usted lee el libro de Esther, usted va a ver la historia de Mardoqueo. Dice la Biblia que en cierto momento Amán, que era un hombre muy influyente en la corte del rey Asuero, podemos decir así, Mardoqueo se presenta delante de él, pero no se curva delante de Amán. Y Amán dice al rey Asuero que había personas dentro del reinado del rey Asuero que no respetaban al rey, que no respetaban a aquellos hombres con autoridad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, Mardoqueo, no se curvaban. Y eso llegó a los oídos del rey Asuero, y el rey Asuero mandó que dentro de un año, al año, todos los judíos podían ser muertos. Entonces, ¿cuál era la situación de los judíos dentro de aquel reinado? Contando los días. Imagínese usted contando los días, porque de aquí a un año alguien iba a llegar y lo iba a matar. Debía ser terrible, ¿sí o no? Debía ser una crisis. Contando los días. Imagínese
en enero iba a suceder y usted pensaba, y estamos en mayo, y los días pasan rápido, cuando quiero ver estoy en junio, y llegó julio, y llega agosto, y septiembre, y octubre, y los días pasaban, y la situación de aquel pueblo era ¿cuál? Iban a morir. Esa era la circunstancia. Había algo que estaba dictaminado. Al año todos morirían. Pero ¿sabe lo que me encanta del Señor? Es que el Señor cambia todas las circunstancias. Cambia todo. Dice que un día el rey Asuero estaba acostado y no podía dormir. Y dice, tráiganme las crónicas, las cosas que sucedieron, los eventos marcantes. Todo quedaba escrito. Y la persona le estaba leyendo y de repente le lee que había un hombre, Mardoqueo, que un día había salvado al rey de algo, una trama que se había hecho, de una conspiración. Mardoqueo había salvado al rey porque había hablado. Y el rey Asuero le pregunta, ¿qué hicimos con este Mardoqueo? ¿Qué le dimos? Y el hombre dice, nada. No se le dio nada. Ahí el rey, al otro día, se levanta y lo llama a Amán y le dice, Amán, vení, ¿qué hay que hacer con un hombre que hizo esto y esto y esto? Y Amán, pensando que era para él, dice, hay que ponerle las mejores ropas, subirlo al caballo del rey, pasearlo por todos los lugares. Dice, bueno, quiero que hagas eso con Mardoqueo. No sé si va entendiendo la historia, hermano. Todo aquello que había sido escrito, resumiendo la historia, todo lo que había sido escrito para hacer con el pueblo de Israel, el Señor lo cambió. La horca que estaba preparada para Mardoqueo fue la horca con la cual murió Amán. Lo que había sido declarado sobre el pueblo de Israel fue totalmente cancelado. Al año, si alguien quisiera matar a los israelitas podían defenderse y matar a aquella persona que intentaba levantar la mano contra ellos. Yo me imagino que aquella situación cambió completamente. ¿Por qué? Porque el Señor cambia nuestra historia. ¿Sabe, hermano? Hay muchas historias aquí que ya estaban escritas para un día ser personas que tenían un destino marcado. Pero el Señor cambió la historia nuestra. El Señor reescribió la historia. Y el Señor está reescribiendo nuestras historias y el Señor está cambiando nuestro futuro. Tal vez el diablo ya había marcado un futuro en nuestras vidas. El Señor lo cambió completamente. Si el diablo escribió un futuro de pobreza, el Señor está escribiendo un futuro de prosperidad. Si el diablo escribió un futuro de enfermedad, el Señor está dando salud plena. El Señor cambia aquello que el enemigo quiso marcar. El Señor cambia completamente. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder. El Señor tiene poder. Yo no sé si usted cree, hermano, que el Señor puede hacer cosas grandes. ¿Usted cree? Amén. Déjeme decirle algo, lo que está viviendo hoy no es permanente, es pasajero. El Señor está cambiando nuestra historia completamente. En el nombre de Jesús. Segunda de Reyes 7, 1 y 2, para terminar. Eliseo contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seá de harina refinada con un siclo de plata y hasta 2 seá de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. El Señor estaba declarando algo. Mañana todo iba a ser sumamente barato. ¿Qué fue lo que dijo el ayudante del rey? Ni que el Señor Dios abriera las compuertas del cielo. ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo? Mañana sucederá. Vas a ver, pero no vas a poder tocar. Solo aquel que cree ve la gloria del Señor siendo manifestada. Si usted cree, al día de mañana usted puede ver el milagro que esperó durante muchos años. Si usted cree, mañana puede suceder aquello que usted está orando durante mucho tiempo. Si usted cree, puede ver cosas que nunca imaginó que podrían suceder. ¿Por qué? Porque todo está en la cuestión de creer. Está en creer en el Señor. Está en creer en el Dios que tenemos. Está en creer en el Dios que nosotros cantamos, adoramos. Si usted viene aquí a adorar a un Dios que usted no conoce, pídale al Señor que Él se manifieste en su vida.
Si usted viene aquí para cantar a un Dios que aún no experimentó, pídele al Señor que Él se muestre tal y cual es. Porque el Señor quiere hacer cosas grandes. El Señor quiere cambiar nuestra historia. El Señor nos quiere hacer una iglesia poderosa, una iglesia rica, abundante, próspera en todas las cosas. Pero el Señor quiere mostrar la fase de lo que Él es. En el nombre de Jesús, colóquese en pie. Yo quiero orar por usted. Quiero orar para que el Señor en estos días, Él haga milagros.